Hoy celebramos el Día contra la Violencia de Género y en Televisión Extremeña nos hemos también adherido a esta lucha por una causa que se está cobrando muchas vidas en este año 2015. Es una cuestión de educación, pero también de inversión de las administraciones públicas. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Televisión Extremeña, a este tiempo de análisis en el que, como cada jornada, nos sumergimos en la actualidad para verla por el prisma de la opinión. Hoy están con nosotros Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Juan Viera, buenas noches. Buenas noches. Y Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Domingo. Paz y bien, buenas tardes, noches, días a todos. Así cubrimos toda la jornada del día. Vamos a comenzar hablando no de este tema, pero sí de otro, y es que al final se ha formalizado la expulsión de los dos concejales de Ciudadanos de esta formación naranja. Ayer, precisamente, este martes, conocíamos el resultado del expediente disciplinario que es de Ciudadanos, la territorial extremeña, habían estado desarrollando y resolviendo. Al final el resultado fue la expulsión de los dos concejales emeritenses. Cayetano Polo, que es el delegado territorial de este partido, de esta formación en Extremadura, ha indicado que además se va a poner en contacto con el alcalde de Mérida, con Antonio Rodríguez Osuna, para transmitirle la situación que se ha sucedido y cuáles serían las consecuencias, aunque allí ya conocimos la primera de ellas, y es que la portavoz, lo que actúa como portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Mérida, no va a entregar, como ya anunciara en su día, a esta cadena su acta de concejal. Intentamos ponernos en contacto con el otro concejal afectado, que es Juan Luis Lara, el que partía como número 1 en las listas en las pasadas elecciones municipales, pero no pudimos, está totalmente incomunicado este hombre y no hay manera de saber qué es lo que va a hacer. En cualquier caso, para este próximo pleno, que se va a celebrar el lunes, ambos irán con las siglas de Ciudadanos, pero a partir de ahí no sabremos si al final formarán un grupo mixto o se quedarán como concejales no adscritos. El caso es que algo que en principio se preveía que no se iba a resolver hasta después de las elecciones del 20 de diciembre, se ha hecho realidad y la expulsión se ha hecho efectiva. María Antonia San Martín, hoy en un acto simbólico directamente en su despacho municipal ha arrancado toda la cartelería y la simbología de Ciudadanos, incluso la cosita esta que le ponen en las mesas para saber el nombre y el grupo y tal, pues eso también lo ha cambiado. Simbólicamente ella se aleja, como decimos, de esta formación. Algo que podíamos parafrasear con el nombre de una novela, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, nunca mejor dicho. A ver, Antonio, Domingo, empezamos por ti. Bueno, a mí me encanta que empiece Antonio o empiece Juan, hermano. Pues solo porque Antonio lo brinda cuando empieza, pero bueno, a ver cómo sale. Ahora, aquí esto es algo más que una noticia consistente en que dos concejales por su propio partido hayan sido expedientados y expulsados. Bien, hasta ahí nada que decir. Artículo 6 de la Constitución española, que dice que los partidos políticos representan la pluralidad y dice además que es lo que no se ha cumplido en estos años, por eso tenemos una partito-sindicatocracia, su organización y funcionamiento habrán de ser democráticos. Pero en el pasado mes de mayo, cuando ha habido las elecciones municipales por mor a las cuales han sido elegidos estas dos personas, hay que delimitar el acta de concejal, igual que el acta de diputado, igual que el acta de senador, es un acta personal, nominal. Es como un es como un título nominativo a favor de una persona. Es decir, lo que se podría inferir y se podría concluir es decir, a ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Los partidos políticos ponen y quitan a su libre albedrío al margen de la voluntad popular que se reseña a través del voto? Entonces, ¿a qué vamos a hacer fe de esa manida frase que se le atribuía a Alfonso Guerra, que el que se mueve no sale en la foto? Es decir, entonces estamos en la dictadura de los partidos, en la preponderancia de los partidos y las personas, porque se puede ser perfectamente de un grupo de mixto y no pasa nada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que deben o no seguir? Yo simplemente apelo a la conciencia de estos señores, porque lo que haya sucedido no lo sabemos,
pero aviados estaríamos si los diputados, concejales y senadores tienen que depender, que de hecho dependen, porque hay muchas votaciones que levantan la mano a favor o votan sí o votan no conforme diga el portavoz del partido, a pesar de que no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente la partitocracia y la sindicatocracia, es decir, la imposición de los partidos, la realidad es que el que se mueve no sale en la foto. Vamos a hacer intervenciones más cortitas y a poder ser más rondas, ¿vale? Antonio, sobre este tema. Sí, bueno, en orden a lo que ha comentado Bingo, este tema tendría muchas consideraciones. Muchas aristas, sí, es cierto. Ahora, aquí, a bote pronto, se ve una cosa curiosa, ¿no? Es decir, esto puede ocurrir en un pueblo donde las animosidades son más cercanas, más familiares, más atávicas, más viscerales, pero en Mérida, una ciudad importante que surja este tema, hay un juego entre aventurismo personal, la novedad de un partido, el deseo de situarse solventando una vida personal, haciendo de la política una profesión, cosa que antes, a lo que se refería el Domingo, no ocurría. Había un componente más romántico, más voluntarista, más de implicación social, más de reto ante la sociedad, más de juego en favor de. Sí. Entonces, aquí lo que se aprecia es que en un partido que pretende ser partido de alta implantación en España, de gobierno, en una ciudad, capital autonómica, una ciudad muy referencial, 2 concejales se han puesto de espaldas desde el primer momento y han demostrado que ese partido es un partido muy flojo, porque se construye alrededor de una figura sin un componente sociológico, sin un componente de clase, sin un componente de origen social o de convencimiento ideológico respecto de una praxis concreta. Parece un juego sin estructura un juego de opiniones, efectivamente. Y entonces da la sensación de que poco rigor puede tener este partido, que en una ciudad como Mérida, de entrada, ya salen a tiros. Es decir, poco fiable es este partido, Ciudadanos, evidentemente. Lo que pase en las secuencias posteriores, pues no lo sé, pero a mí personalmente me parece que Ciudadanos es un partido muy poco fiable si traduce en una ciudad como Mérida este comportamiento. No, a la hora de elegir los candidatos en Mérida se ha acreditado. Perdón. Parece ser, que el expediente de expulsión ha sido, o se ha iniciado, mejor dicho, el expediente de sancionador efectivamente acaba en una expulsión, que hay 7 días de alegaciones, pero todo parece indicar que la expulsión es definitiva. Quería postillar esto. Juan. Sí, bueno, yo creo que ya han dicho todo prácticamente, ¿no? Aquí lo que se ha producido es un partido que surge nuevo en torno a una figura, como ha dicho Antonio, eso está claro, y hay un agrupamiento de personas sin un cemento ideológico que agrupe a esas personas, porque al menos aquí, en este caso, en Mérida en concreto, porque a nivel de dirección existe un cemento ideológico, existe una estructura política, existen unas ideas y unos objetivos que están claros a nivel de dirección. Sin embargo, suele ocurrir esto en los partidos que se forman, los partidos nuevos que surgen sobre la marcha, en torno a una serie de líderes y en torno a una serie de objetivos muy claros y concretos. Pero falta el cemento ideológico que agrupe a las personas y que, bueno, pues lo que ocurre es que hay unos intereses particulares, unos intereses personales que chocan, que están por encima de lo que son las políticas públicas, los intereses de ese partido y, bueno, y ocurre lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Que es el desmembramiento de lo que es una organización política, en este caso Ciudadanos, a nivel de Mérida, ¿no? Sin embargo, yo... A meses de nacer, porque prácticamente nació en el mes de febrero. Yo creo que desde mi punto de vista es una cuestión anecdótica, porque Ciudadanos es un partido que tiende a consolidarse como un relevo, desde mi punto de vista, del Partido Popular, que si se ha visto frenado ha sido por todos los acontecimientos que están ocurriendo y que están dando aire al Partido Popular. Pero indudablemente, en términos generales, es una organización política con unas ideas, unos objetivos y que, bueno, pues le pueden ocurrir anécdotas y hechos en localidades como ocurren aquí, hasta que se configure ese partido de una manera más clara, que ocurrirá una vez que pasen las elecciones generales.
De Juan Luis Lara, como decimos, no sabemos absolutamente nada. Este señor está desaparecido hace 2 semanas. Yo tuve la oportunidad de hablar con él personalmente pues hace 2 sábados, en el que ahí apuntaba que no sabía exactamente qué iba a hacer en el caso de que fuera expulsado. Pero ayer la portavoz San Martín nos hizo unas manifestaciones que nos sorprendió. Dijo que corre el rumor de que podría dejar el acta de concejal a cambio de dinero. A mí me ha dicho un pajarito que a ese señor le habían dado dinero para que soltara el acta. A ver, el acta no se vende, pero sí la suelta. Hombre, lo que aquí hay es el fin de Ciudadanos en Mérida, pero eso ya lo pronostiqué hace semanas. Ciudadanos lo querían fuera, lo querían totalmente fuera de Mérida. Yo, sinceramente... Eso es un infundio importante que yo en principio no me lo creo, vamos. Yo claro. he dicho una palabra antes de aventurismo. El aventurismo en estos partidos de nuevo cuño, cuando tiene que rellenar, tiene que cubrir listas, puede ocurrir. A lo mejor aquí ha ocurrido, a lo mejor, yo no lo afirmo. Ahora, volviendo, hilando a lo que ha dicho Juan, y ha dicho amigo, estoy totalmente de acuerdo, solamente hay un elemento que es discordante, soy discordante con lo que ha dicho Juan respecto de la fiabilidad de Ciudadanos a nivel... Yo sinceramente no lo creo. Es decir, la escena política se comporta en el andar. Es verdad que los espacios sociológicos se componen como se componen. Es verdad que la política tiene muchos... quizás ha ido un poquito la mano en muchos aspectos de hacer tan profesional esa actividad. Pero no nos engañemos. Hay elementos fundamentales en este juego que es social. Que es la representación de un espacio sociológico concreto. Y yo creo que en este aspecto el PSOE lo representa con 150 años de historia, el PP también, bien entendido que hay una cuestión en la que hay que tener exigencia cero, exigencia absoluta, que es la corrupción. Es decir, ahí hay que hacer un esfuerzo tremendo para que todo ese tema esté absolutamente limpio. Pero vamos, que no haya el menor indicio. Y yo en cierto modo también recuperaría la idea que decía Domingo, que intuía Domingo respecto también de mientras no se plantee otra vía en los partidos, con su juego democrático tienen que tomar decisión, por ejemplo, en los escaños, cuando se producen situaciones como esta. A lo mejor, no lo sé. Y también soy de los que defienden que las alcaldías, los presidentes tal, tienen que ir a doble vuelta, que tengan un carácter personal, sin listas, que puedan... En fin, pero vuelvo al hilo. Los partidos políticos se estructuran en orden a referencia a espacios sociológicos que se transfieren a bloques electorales concretos, con unas estructuras ideológicas. Eso aquí falla. Para mí, Ciudadanos es un partido de coyuntura, es un partido que de un líder como Rivera, que dice lo que quiere la gente oír. Yo también podía ir perfectamente, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Ellos somos más feos que Rivera. Claro, correcto. Pero a mí no me parece razonable, yo no comparto, perdón, con todo respeto a Juan, lo que ha dicho de que Ciudadanos es un partido muy de estructura. No, yo creo que él juega un tema que yo lo entiendo también, podría yo jugar también, que es decir, a que haga daño al PP. Ahora bien, para mí Ciudadanos es un partido de coyuntura, alrededor de una figura concreta. Y aquí traduce en Mérida la realidad operativa de un partido que no tiene estructura, sino que es una realidad electoral con un país cabreado y punto. Mira, a ver, Domingo. Un añadido. Si a mí me dan a elegir entre un partido político y la persona, entre los partidos políticos y las personas, lo tengo muy claro. Las personas por encima de los partidos políticos. La desgracia en la nación española es que los partidos políticos están por encima de las personas, exactamente igual que los sindicatos están por encima de los trabajadores. Y si me dan a elegir entre sindicatos y trabajadores, elijo trabajadores. Hablo en la representación, en lo personal. Ciñéndonos a Mérida, después podemos analizar, porque lo que sucede en Ciudadanos, lo decíamos la semana pasada, ha ocurrido en todos los partidos. Y seguirá ocurriendo, porque son comunidades humanas y grupos humanos. Pero de lo que estoy convencido es que ninguno de estos dos concejales ha significado nada en Ciudadanos, Mérida, así como ninguno de los dos tiene relevancia actual y que da toda la sensación, lo digo con todo los respetos a estas personas a quien no tengo el gusto de conocer, pero creo que las cogieron porque a lo mejor no encontraron a otras. Da esa sensación. Porque si algunos de estos dos concejales, o incluso los dos, tuvieran una cierta relevancia política, la partitocracia, el sistema de partidos
envuelve la cuestión de tal suerte que a lo mejor los amonestan, les hacen una suspensión de militancia por un mes, pero no los quita del redil. Es que los han apartado los dos. Entonces, eso a mí incluso me hace sacar la consecuencia de que en Mérida debe haber otra gente ya que esté impulsando Ciudadanos y que haya otra gente nueva en Ciudadanos. Los hay. De hecho hay un grupo, hay un grupo que está empujando mucho por hacerse por el control, que está ya dentro del músculo de Ciudadanos en Extremadura y que posiblemente tenga sus consecuencias en cuanto a las cuotas de poder respecto a la diputada, que ahora mismo sería la representante o la cabeza visible de Ciudadanos en Extremadura. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Domingo respecto a lo que ocurre en Mérida. Desde mi punto de vista es una cuestión anecdótica que indudablemente, si eso hubiese tenido un valor político, hubiese sido una referencia fuerte, eso se disimula y se resuelve la cosa de manera inmediata. Ahora bien, a nivel general, tengo que insistir, Antonio, desde mi punto de vista, que el bloque económico, social y político de este país, hasta ahora, ha tenido el bloque fuerte económicamente, ¿no? La economía, la oligarquía, ha tenido una representación política en este país que hasta la fecha ha sido el Partido Popular. Una representación política, un bloque político que indudablemente ha sufrido un desgaste a lo largo de estos 4 años tremendo, que ese desgaste ha tenido una serie de consecuencias, entre otras el hecho de que había que buscar un sustituto a ese bloque político, a ese grupo político del Partido Popular, porque hay que seguir manteniendo las condiciones sociales, hay que seguir manteniendo las ganancias, etcétera, etcétera. Y el relevo había que buscar una sustitución, un sustituto en caso de que el Partido Popular, hasta ahora representante, se nos viniese abajo definitivamente. Y yo creo que el impulso que se le ha dado desde ciertos sectores económicos muy fuertes en este país a Ciudadanos lo llevan a buscar, si no un relevo del Partido Popular, un complemento capaz de seguir, capaz de que ese bloque económico, esa oligarquía, seguir controlando el poder en este país, seguir conteniendo las condiciones sociales, seguir controlando todo lo que es, digamos, los aspectos de la vida diaria. Y creo que eso es un fenómeno que lo tenemos ahí y que se va a consolidar una vez que pasen las elecciones generales el día 20 de diciembre. Antonio. Yo difiero de ese planteamiento, de parte de ese planteamiento respecto de... yo estoy de acuerdo en una cuestión, lo ha dicho Domingo muy bien, como los partidos democráticos tienen que ser democráticos. Ese debía ser la referencia. Y los partidos, incluso la derecha, se han vuelto, valga la expresión, estalinistas en lo organizativo, en el control férreo. Eso es estalinismo, eso lo inventó Stalin, y ha trascendido luego de una forma, porque el juego en la restauración, los liberales hacían... Que ha creado escuela, eso ha creado escuela. Claro, en la restauración canovista, los liberales pasaban a los conservadores de un lado y a otro, o sea que no era nuevo. En fin, esto era la política que funcionaba con tics más personales. Ahora, en este caso concreto, sí se juega en la misma medida. Si no hubieran unas elecciones de por medio, posiblemente estos señores no lo hubieran expulsado. Es un golpe de autoridad que hace desde Madrid, porque la traslocación, la transposición de este hecho concreto a otra escala denota que ese partido no tiene estructura, no tiene asentamiento, no tiene pilares. Solamente una persona que va a los medios, como nosotros aquí, y establece opinión y dice lo que la gente quiere decir. De todas formas, hay que decir que efectivamente no tiene estructura, o al menos no la tienen adaptada al rápido crecimiento que ha tenido, porque conocimiento tienen prácticamente desde el origen del problema entre los dos concejales, que fue el mes de julio, de junio, desde la toma de posesión prácticamente, y no se ha actuado hasta esta fecha, que es 24 de noviembre. Yo sigo tomando partido por la persona, y ahora lo fácil es prácticamente, están ya crucificados socialmente estos dos concejales, están crucificados.
A mí no me gusta la política de los partidos y de los sindicatos de usar y tirar, ¿eh? Estos son dos personas que tienen sus sentimientos, dos personas que han dado la cara por ir en unas listas electorales. Entonces, cuidado, ahora cuando ya están en el suelo, ahora prácticamente se le está pisoteando. Entonces, yo por eso he dicho al principio, entre partido y persona me quedo con las personas, que es muy fácil ahora el partido, venga, no me vale, os he utilizado para que me rellenarais la lista y ahora que no me valéis, ahora doy un golpe de efecto, como dice Antonio, para utilizaros electoralmente, que yo, lo hago todo muy bien y creo en la rectitud, porque aquí no hay ninguna condena, ¿eh? Aquí no hay ninguna condena, aquí lo que ha habido es un espectáculo público, vamos a llamarle así, de una discusión interna que ha aflorado tanto a los medios de comunicación, incluso a nivel de juzgado. Pero aquí no hay nadie que esté imputado, aquí no hay nadie que se haya quedado con dinero, aquí no hay nada. Nada han dicho en contra del partido. En fin, ahora, ¿qué pasa? ¿Usar y tirar como los clines? En fin, creo que eso también hay que mirarlo, ¿eh? Bueno, en fin, veremos cómo se conforma al final la posición de estos dos concejales en el Ayuntamiento de Mérida, si, como hemos dicho al principio, de esta picota queda como se unen los dos, curiosamente. Lo que les separó puede volverles a unir en el grupo mixto, aunque solo sea por conveniencia personal. Cuidado, por conveniencia o no. O sea, no la conveniencia. A ver. Hombre, digo porque pierden. Es que ahí está pierden. Lo he dicho al principio. Estos señores son concejales, tienen el acta de concejal, lo tienen María Antonia y Juan Luis, son los que tienen nombres y apellidos. El acta de concejal no es de Ciudadanos, igual que el acta de concejal no es del PSOE, ni de Podemos, ni del PP, ni de Izquierda Unida. El acta de concejal es personal. Lo que sí es, y se le debe al partido o a los juegos de partido, es la alcaldía. Eso sí, eso sí. Un partido puede quitar a un alcalde o ponerlo, pero un partido como tal, manejar como una pieza de ajedrez, ahora te quito, ahora te pongo, no. Es que aquí se juegan los dos intereses. Sobre esto la Constitución española es muy clara, ¿eh? Los cargos electos, se refiere a los diputados, no están supeditados a los partidos, son independientes, teóricamente. Otra cosa es que haya miedo en no salir a la foto. Cuando me refería a la conveniencia... El tema es muy peliagudo, sí, ¿eh? Cuando me refería a la conveniencia era simplemente al hecho de que van a perder, si se quedan como concejales no adscritos, pues las prebendas que formaliza o que tienen derecho como grupo, ¿no? Es decir, el despacho municipal, el asistente de grupo, etcétera. O no, porque a lo mejor el grupo municipal que gobierna pues le interesa sus votos y tal. El mundo de la política es muy curioso. Todo es posible en política, casi todo. Y todo casi tiene todo. costo. Menos la resurrección. Y todo tiene costo. Menos la resurrección, que solamente los cristianos que pensamos en la resurrección de Jesucristo, todos los demás es posible en política, menos eso. Bueno, pues hablamos, fíjense que bien nos viene la frase de Domingo para enlazar con el siguiente tema, lo de todo es posible en política, porque ayer, curiosamente, el Partido Popular votó a favor de la enmienda a la totalidad de Podemos, con todo lo que ha criticado, por cierto, días antes, su líder y presidente, José Antonio Monago, a ese tripartito que llamó, que era el gobierno formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la parlamentaria de Ciudadanos. Pero curiosamente ayer, como decimos, salió adelante y prosperó la enmienda a la totalidad del grupo Podemos Extremadura con los apoyos de Partido Popular y Ciudadanos. Se presentaron 3 enmiendas en la Asamblea a la totalidad, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular votó favorablemente a todas ellas, a la propia suya, evidentemente, a la de Ciudadanos y a la de Podemos. Ciudadanos hizo lo mismo, votó a favor también del resto, y Podemos fue la única que se abstuvo en la enmienda del Partido Popular y de Ciudadanos y evidentemente votó a favor en la suya. Con lo que las cuentas anuales para el ejercicio 2016 fueron rechazadas y devueltas a la Junta de Extremadura. Hoy el presidente Guillermo Fernández Vara ha dicho que va a dar un mes a la oposición para proponer cambios al presupuesto, si no, pues tendrá que gobernar con las cuentas prorrogadas del ejercicio 2015 que fueron elaboradas por el gobierno de José Antonio Monago. Bueno, aquí hay una cuestión, una lectura muy amplia, muy aleccionadora. El PP ha pasado una raya. Rajoy, Monago queda Rajoy a los pies de los caballos. Porque Rajoy ha dicho por activa y por pasiva que nunca
votaría este tipo de partido. Se lo criticó al PSOE en algunas coaliciones municipales, duramente, muy duramente. Bueno, pues Monago ha puesto Monago y su equipo de aquí de Extremadura, que días antes, creo que era no lo aseguro, de Hernández Carrón, decía claramente que no votarían en ningún caso la enmienda a la totalidad de Podemos, la ha votado. Esto es muy grave, porque demuestra que en este momento PP vota a un partido también antisistema, como supuestamente hizo en Cádiz o propició gobierno el PSOE en algunos puntos concretos. Con lo cual, esto hay que analizarlo seriamente. No estamos en la dimensión más que hacer una apreciación apresurada de una realidad dura, nada racional desde el punto de vista de los planteamientos de Mariano Rajoy. No, Rajoy lo pone en un compromiso de cara a en un las compromiso elecciones. brutal, y demuestra que Monago pega uno y hacia adelante. A lo mejor es que ya hacen falta otros recambios en esa derecha racional que necesita Extremadura o necesita el país. Porque yo sigo pensando que hay pilares sobre los que gobernar y establecer la alternancia. Yo no soy antisistema, lo siento. Es muy bonito ser antisistema y es muy bonito pedir en el Parlamento ayer, de la mano de Podemos, de la chica de Podemos, del señor Jaén, la luna. Pero ayer se plantearon unos presupuestos con la simpleza de la racionalidad y del procedimentalismo y de la estructura de unos presupuestos. Sabemos los que estamos aquí qué es eso, sobradamente. Y ayer lo que se planteaba realmente era un puente por parte del PSOE, partido al que yo no pertenezco, estamos coaligados con él, hemos sido duros con él, planteamos que los partidos, unos u otros, tienen que evitar corrupción a todos los niveles y problemas de favoritismo, pero yo sé los pilares que en este momento tiene este país. El más importante que debía ser alternante para mí en este momento es el PSOE, como gran soporte, pilar del centro izquierda. Pero ayer se produjo un desastre, porque sobre la base de una aportación que hacía Podemos, que ingenuamente se dejó que la votara el PP antes de retirarla, como hizo Izquierda Unida hace unos años, construyendo el PSOE un puente de procedimentalismo, de rigor presupuestario, como exige Montoro, el mismo que ha permitido que el gobierno de Monago tuviera una huida hacia adelante, o que Antonio Fernández se fuera, no por la tragedia de Acores, sino por la falta de rigor en el tema presupuestario, y sabemos de esto bastante en los que estamos aquí, bastante, pues ayer se produjo una irracionalidad. Es decir, el PSOE planteaba empezar un presupuesto desde la disponibilidad de los ingresos y de los recursos. Eliminando, solventando, para que todo el mundo lo entienda, un problema de déficit heredado que eran 600 millones de euros. Claro, es decir, tú tienes que establecer las cuentas en orden a los ingresos y los gastos. Es verdad que podía haber otros sitios, vale, de acuerdo, pero el que hay es el que hay. Y ayer ese tema lo pisoteó un grupo que votó hace unos meses, permitió al gobierno de Vara, que es Podemos, que es antisistema 100%, antisistema 100% y poco recomendable para ser votado, nada recomendable, lo digo con mi experiencia y mis años, y mi experiencia política, nada recomendable para ser votado con lo que vimos ayer. Es decir, es un problema, porque se tiene lo que se tiene, pero luego hay otro problema añadido, y termino. El PP entró al trapo y se planteó ayer como un antisistema, contradiciendo de forma brutal a Mariano Rajoy. Que lo explique. A ver, Juan, bueno, ¿esto es en vuestra opinión, el todo vale en política? Antonio, Juan, le da demasiado uso a la palabra antisistema. Yo no creo que ninguno de los que está comentando sea antisistema. Bueno, yo me gustaría plantear el análisis desde otro punto de vista, que viene a coincidir, ¿no? Al final y al cabo, diferentes caminos llevan a Roma, ¿no? A mí me gustaría saber si cuando se han planteado los presupuestos, o al menos ahora de cara al futuro, una vez que se han devuelto los presupuestos al equipo de gobierno regional, se plantea la necesidad del diálogo. Tiene que haber diálogo entre los diferentes grupos políticos, por una razón elemental aquí en Extremadura, porque las habas están contadas. O sea, aquí las posibilidades de disponer
de más o menos recursos están determinados de antemano ya, por lo que nos da Montoro, por lo que nos da el Gobierno de la Nación, en cuanto a transferencias públicas, etcétera, etcétera, y por la recaudación de impuestos dentro de las competencias que tiene la Junta de Extremadura, que no creo que sean unas competencias muy grandes, ¿no? Y puedan ser utilizadas de manera amplia, ¿no? Entonces yo creo que las habas están contadas y dentro de ese panorama que tenemos delante hay que buscar el diálogo para tratar de resolver cuestiones básicas y fundamentales que son las que afectan a Extremadura. Estamos hablando pues del desempleo, del desarrollo agrario, etcétera, etcétera. Que por parte del Gobierno, según he leído por ahí, porque la verdad es que no está muy centrado en el asunto este, pero parece ser que la crítica del Partido Popular es a la subida de impuestos que va a aplicar el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, que por otro lado, según el comentario de Pilar Blanco, parece ser que no va a haber tal subida de impuestos, ¿no? En el caso de Podemos, la cuestión se centra más en la aplicación de una serie de políticas sociales, como puede ser la renta básica, el tema de la vivienda, etcétera. Yo creo que con el panorama que tenemos en Extremadura, con los medios que tenemos, que no van a ser mayores excesivamente ni menores excesivamente, yo creo que hay que buscar el diálogo. Es curioso que y se el complementen ambas políticas, por una parte la bajada, que se pide bajada de impuestos, por otra parte que aumente el gasto social, es decir, y se apoyen los dos grupos en esa enmienda a la totalidad. Contradicciones, porque por ejemplo Monago no quiere que se suban los impuestos ni que se apliquen los copagos, y los copagos ya venían de atrás. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de entendimiento, puesto que en definitiva, como no haya ese entendimiento, todos lo van a pagar políticamente, ¿eh? El Partido Socialista por ser incapaz de tirar adelante con los presupuestos, Monago por el papel que comentaba Antonio antes y Podemos por caer en el pozo que cayó Izquierda Unida. Domingo, la situación, ¿cómo las radiografías? No cabe duda que cuando menos para los medios de comunicación, que no para los extremeños y para el pueblo en general, el debate de los presupuestos, igual que en un ayuntamiento, la aprobación de los presupuestos y naturalmente a nivel nacional también, la aprobación de los presupuestos siempre se dice que es la clave, que tal y que cual. Y no es eso falso, es cierto. Pero no es menos cierto que eso a la gente no le llega. A la gente lo que le llega es que tenga más o menos cubierto el bolsillo. Es decir, que el que trabaja cobre su sueldo, el que tiene la pensión, el que tiene la ayuda, el que cobra el desempleo, es decir, que uno pueda tirar para adelante. Pero en los debates presupuestarios la gente no entra. ¿Cuál es la noticia de lo que ha acontecido en la Asamblea de Extremadura hace unos días? Pues que el Gobierno, esa es la portada, el Gobierno no ha conseguido ni tan siquiera empezar a discutir los presupuestos porque se lo han echado para atrás. Esa es la noticia, esa es la portada. Bien. Pero dicho esto, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué al Gobierno se lo han echado para atrás los presupuestos? Algo habrá ocurrido. A lo mejor el Gobierno de Fernández Vara ha debido de negociar con quien pueda negociar, porque en el espectro, en el círculo parlamentario hay con quien puede negociar seguramente, y antes, y ahí le ha faltado cintura al Gobierno regional. Habla antes, negocia los presupuestos y presenta los negociados. La conclusión que se saca de aquí es que si ha habido negociaciones no han servido para nada. Pero si no ha habido negociaciones es que ha debido negociar. Según Valentín García, sí las ha habido. Bien, yo no digo que no, yo no voy a ser el que diga que no, pero ese tipo de negociaciones muchas veces se hace, por lo menos no con luz y taquígrafos, pero sí a bombo y platillo, es decir, dándole publicidad a la fotografía cuando se reúnen, cuando no se reúnen. De otra parte, hombre, no vamos aquí a engañarnos ni vamos a descubrir el Mediterráneo con que la política hace extraños compañeros de cama, y sobre todo extraños compañeros de cama para una siesta o para una noche, ¿eh? Y está claro que para una siesta o para una noche aquí ha habido muy extraños compañeros de cama. Lecturas. Primera, a lo mejor Podemos ha querido decirle
al gobierno del PSOE: oye, queráis o no queráis, contad con nosotros, porque si no, fijaros lo que os ha pasado. El PP está que se frota las manos. Creo que Monago está en la unidad de quemados intensivos porque está todavía frotándose las manos porque ha conseguido echar para atrás los presupuestos del gobierno. Eso es un éxito político desde la oposición. Cuidado, las cosas son así. Por último, a nivel autonómico sí, pero ¿cómo deja lo que hemos hablado? Mira, aquí cada uno que se cuide su rama, y que cada uno cuida su árbol. Después ya habrá tiempo. De otra parte, hombre, lo que no va a tener esto repercusión, creo que no falto a la verdad, estoy seguro de que no falto a la verdad, es que el gobierno va a poder seguir gobernando. El gobierno no está sujeto al 100% al presupuesto prorrogado, porque hay un elemento legal que se llama modificaciones presupuestarias y de crédito que van cambiando. ¿Por qué? Porque si un dinero finalista ya se ha utilizado y tenemos el mismo dinero, va a ser para la misma finalidad, no, tendrá que cambiarse. Es decir, que hay resortes legales, todos muy legales, que podrán hacer gobernar. Aquí la clave donde está es en que el resultado y la portada es que al gobierno le han echado para atrás los presupuestos. Y termino. Muy rápido. Gracias a la negociación, que mucho me temo no lo quería el gobierno anterior, porque no venía en el proyecto, pero gracias a la negociación que se produjo con los regionalistas, en esta región, y creo que eso va a durar muy poco, y hay que decirlo alto para que la gente lo sepa, va a durar muy poco estas bonificaciones que hay para el impuesto de sucesiones y donaciones, que fue aprobada en la anterior legislatura in extremis como consecuencia de una reforma legal, no sé si era también de tipo fiscal o de qué tipo, ahí no me llega a la memoria. Y aviso, y desde aquí aprovecho esta televisión para decir que mucho me temo, ojalá me desmientan los hechos y la normativa, mucho me temo que esa reforma legal tiene los días contados. Es decir, el impuesto de sucesiones y donaciones, otra vez, en vez de tener la bonificación de hasta el 90%, en unos casos bastante interesantes, eso va a terminar. Vale. No, aquí, Antonio. Bueno, aquí hay una realidad. El PP ha incumplido su posición respecto de lo que dijo días antes. Y es posible que Podemos ingenuamente haya visto cómo se han acumulado 28 votos del PP. Pero el PP ha jugado antisistemas, valga la expresión figurada, que no se moleste Juan, a un partido antisistema. ¿Por qué? Porque Pilar Blanco, la consejera, y no es una persona, como todos los responsables de economía, son siempre gente muy cartesiana, no son grandes oradores, en fin, pero fue muy rigurosa. Yo estuve ayer, estuve en el debate. Y Pilar Blanco dijo que había citado a Álvaro Jaén, con él, con lo que fuera, para hacer una reunión para ver temas y tal. No fue. Y claro, Álvaro Jaén tiene una responsabilidad. Álvaro Jaén, el grupo, entre liberados, asistentes, asignaciones de grupo, pasa a los 100 millones de pesetas al año. Y eso obliga a una responsabilidad. Si no, al grupo y los concejales, todo el componente. Y eso obliga. No se puede subir allí a contar, a ir a hacer un discurso absolutamente antisistema. Bien, entonces, el PP tiene la inmensa culpa de entrar en el juego de un partido que ha definido como antisistema. ¿Por qué? Porque se trataba de normalizar los presupuestos del 2016, sabiendo que la legislatura es larga, porque hay un hueco claro. El confusionismo le viene bien a Monago, a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, porque le ha dejado el río muy revuelto, con 600 millones de agujeros, y había que normalizarlo, porque en esos presupuestos, si descontamos, por ejemplo, el tema europeo, la PAC, o sea, el Fondo Europeo, han subido el 2,7 en sanidad, 170 millones, es decir, para tapar los agujeros, los socavones que había. En empleo, el 8% va a empleo. Es decir, que es incierto de que no haya una vocación social. Otra cosa es que Podemos lo aprecie, no sepa apreciarlo, porque quiere la luna, pero ahí se ha tocado el tema educación, el tema sanidad, el tema de empleo, clarísimamente, sobre la base de las disponibilidades. ¿Y cuál era el segundo elemento después de pasar el río revuelto con este puente? En una legislatura larga, a la que ha permitido Podemos en su momento que para gobernara, le tenía que haber prestado el apoyo
que en otro momento recibió con una enmienda a la totalidad por parte de Izquierda Unida, por parte de Pedro Escobar Nogales, el PP. Ahora no se la ha prestado, por lo cual Podemos es un partido nada fiable, absolutamente nada fiable, y no debería ser votado, porque esto es un problema grave. Por ejemplo, perdón un inciso, por ejemplo, Izquierda Unida tuvo el gran error de Pedro Escobar, pero Izquierda Unida es un partido ahormado, y tendrá que recuperar su espacio, porque es un partido dentro del sistema, crítico, duro, activista, perfecto, pero los antisistemas están sobrando. Juan. Hombre, a mí me gustaría conocer los detalles paso a paso de los presupuestos, que he dicho antes que no los conozco detenidamente, ¿no? Pero yo creo que no debe ser difícil, a no ser que Monago salga de esta posición que tú comentas, antisistema, que la entiendo en el sentido de oponerse a todo lo que se plantea desde el gobierno regional, puesto que de alguna manera se hace más notable su presencia como grupo político de oposición, ¿no? que como grupo político colaborador, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de cuestiones básicas aquí en esta comunidad a las cuales ningún grupo político debe poner objeciones. Me refiero, lo que has comentado antes, las políticas educativas. Hay que recuperar el número de profesores que había en el año 2011, hay que recuperar esos 1.500 o 1.600 profesores, hay que poner en marcha un programa de empleo en la educación, conserjes, limpiadoras. Pasa lo mismo exactamente igual en sanidad, en dependencia, y yo creo que ese tipo de cosas deben ser aceptables y todos los grupos políticos ganarían posicionamiento dentro de la sociedad. Tanto el Partido Popular, Podemos, PSOE y Ciudadanos, ¿no? Ahora, lo que no acabo de entender es si se ha negociado realmente para atender a ese tipo de criterios y, por supuesto, si se negocia para recabar los ingresos correspondientes, dado que, como he dicho antes, desde el Ministerio de Hacienda vienen unas cantidades ya muy determinadas y con impuestos a la población extremeña también tenemos unas cantidades muy determinadas. Yo creo que la cuestión es voluntad política por parte, en este caso, de los dirigentes de los diferentes partidos políticos. Hace falta, y el pueblo extremeño lo estamos requiriendo así, voluntad política para negociar las cuestiones fundamentales, básicas. Muy bien, Juan, vamos acabando porque tenemos muy poquito tiempo. Domingo, brevedad, por favor. Esto obliga, ineludiblemente, dado el fracaso político, hablo del fracaso político que supone que un gobierno no saque adelante sus presupuestos, eso objetivamente es un fracaso político. Y yo estoy convencido, Antonio y Juan, que es lo que perseguía el Partido Popular. El Partido Popular, al unirse en esta votación a Podemos, a votar a favor de Podemos, no se convierte en antisistema, no, yo entiendo que no, porque con eso no se está propiciando un nuevo gobierno, con eso no se está propiciando que caiga el gobierno, con eso pues lo que se ha propiciado es que unos presupuestos no van a ser aprobados a la primera, y con eso lo que se va a obligar, pero vamos, de manera impepinable, es que el gobierno autonómico Fernández Vara tenga que negociar, y probablemente tengan que hacerse una serie de fotografías, y en todos los medios de comunicación serán portadas cuando se reúnan los buenos defensores antisistema, porque ellos se autotitulan y se autodefinen como antisistema. Es decir, aquí no se puede considerar un insulto decirle que son antisistema, porque ellos mismos se catalogan así, pero la reunión entre Podemos... La reunión entre Podemos y el PSOE se va a producir seguro, y empezarán a hacerse concesiones a Podemos, y Guillermo Fernández Vara probablemente tenga que hacerlas el Partido Socialista y este gobierno. Eso sí, tendrán que hacerlo con bombo y platillo para que todo el mundo por lo menos se entere de lo que está pasando. Por cierto, y hablando de empleo, que era una de las proposiciones en las que Podemos decía que se quedaba corto los presupuestos, tienen mucho que ver, digo, por los datos que hemos conocido hoy respecto al número de pensiones en Extremadura, y es que ha crecido un 0,9% desde noviembre
del 2015 al noviembre de 2014. Suponen 219.570 las pensiones que en estos momentos se pagan en Extremadura, 121.168 de carácter genérico, 61.688 de viudedad y 24.887 de incapacidad. O nos espabilamos en el empleo o difícilmente tendremos para pagar las pensiones. Es un dato evidentemente, que obliga a considerar muchas cuestiones, pero permíteme un paréntesis anteriormente. Domingo está bien que defienda su posición, está claro, pero aquí se ha producido una realidad. Podemos no es fiable, es un antisistema, lo ha demostrado. Una ridícula exposición de su posición anterior. Una falta de rigor. Pero el PP se ha echado al monte. El PP en Extremadura se ha echado al monte. Ha corrido una suerte aventurista y ha apoyado la deriva de Podemos. Cuando ha dicho por activa y por pasiva en gabinetes y públicamente de que nunca lo haría. Con lo cual, teniendo, que yo defiendo, un gran espacio sociológico y una cobertura importante, es evidente que el aventurismo de Monago debería inquietar. Y evidentemente el apoyo a Podemos en una deriva, sobre todo no respetando las reglas del juego que obligan, en la dificultad que tenía el PSOE de gobernar con sus palillos, se lo ha impedido. O sea, no ha respetado las reglas del juego el PP. El PP de Monago no ha respetado las reglas del juego. Yo ayer me sentí francamente desorientado y entristecido porque lo que es de rigor en el juego político, ayer el PP no lo demostró. A mí Podemos no me sorprendió, lo que me sorprendió fue el PP. Bueno, nos tenemos que ir, señores, no hay tiempo para más. Recordarles, por cierto, que hoy es el Día contra la Violencia de Género, que por la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida han pasado 122 mujeres con temas y problemas de violencia y de género, violencia machista, y habrá que ponerle el próximo gobierno que salga de las urnas del 20 de diciembre, pues coto a esta situación. Si me permite una pequeña añadido, sí. A mí me gusta más llamar violencia doméstica que de género. Simplemente cuestión de gusto. Hay un trasfondo importante, pero jurídicamente están separados los conceptos. No, era una cuestión de denominación. A mí me gusta más violencia doméstica que de género. Sé por qué lo digo y hay muchas razones que no da tiempo a exponerlo. Vale, pues a ver si podemos hablar un día de esto. Gracias a Domingo Hidalgo, gracias a Antonio Vélez y a Juan Viera. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y por su fidelidad. Mañana regresamos en una nueva edición aquí en La Bicota. Buenas noches.